Hola, preciosamente del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para el cual siempre sea todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, el precioso consejo para vida eterna que el Señor nos ha prestado por su amor y misericordia se va a llamar Hebreos. Lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y se va a llamar La sangre de Cristo es suficiente versus hechicería versus rencor. Amén. Así que aquí les voy a dar un pequeño testimonio, amados, del cual, amados, el Señor me ha dirigido para continuar con este precioso tema de la sangre preciosa del Cordero, nuestro amado Cristo de la gloria, Jesús de Nazaret, ¿cierto? La cual es suficiente, amados, suficiente para derribar cualquier plan del enemigo, ¿cierto? En contra de nosotros. Simplemente es creer nosotros en ese poderoso Jesús de Nazaret, ¿cierto? Que regó su sangre preciosa por nosotros, amados, y que esa sangre está vigente, amados, sobre todo aquel que cree en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Así que, amados, nuestro Señor es el que conoce lo que su mies, sus hijos necesitan, ¿cierto? Escuchar, pero también, amados, apreciar y no dejar que el enemigo se robe esa semilla del corazón, amén. Porque él, amados, es un mentiroso, ¿cierto? Él es un usurpador y para eso él está, ¿cierto? Para ser un mentiroso, ¿cierto? Padre de mentira y querer engañar, ¿cierto? Y de esa manera muy sutil tentar. Y sería en este caso, amados, sobre la falta de perdón o tal vez el rencor, ¿cierto? El rencor o muchas veces también la amargura, que son todas esas tres palabras que acabo de nombrar, son familia, ¿cierto? Entonces el Señor. Así que vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Gloria al nombre del Señor, amados. Así que encontramos aquí en este hermoso versículo, amados, que la naturaleza de Jesús es humana también, ¿cierto? Cuando Él vino y estuvo con nosotros, ¿cierto? Aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Él vino a mostrar en su naturaleza humana, amados, tres cosas específicas, ¿cierto? Que puedo sacar de aquí ese texto bíblico, que sería para morir, ¿cierto? Para librarnos del poder de la muerte, ¿cierto? La segunda sería para reconciliarnos, ¿cierto? Con Dios por ese bendito sacrificio, ¿cierto? Por esa misericordia de ese sacrificio. Y tercero, amados, porque Él experimentó la tentación, ¿cierto? Para darnos esa, brindarnos, amados, esa ayuda, la mejor ayuda, ¿cierto? Que es la del perdón. Entonces esa parte la podemos encontrar en el verso 18 de Hebreos 2, que dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea el Señor. Entonces, amados, basándonos en esos hermosos versículos de la palabra del Señor, ¿cierto? De Hebreos 2, 17 y también el 18, bendito sea el Señor. Encontramos, amados, que en el verso 18 Dios nos está entregando una palabra clave y es la tentación, ¿cierto? Él padeció tentación, ¿cierto? Como humano, ¿cierto? Y Él es poderoso también para socorrer a aquellos que van a ser tentados, que vamos a ser tentados mientras caminamos en pos del Señor, ¿cierto? Y que esta palabra tentación, amados, proviene del maligno, ¿cierto? Es esa malicia del maligno. Así que, amados, usted y yo no podemos olvidar, como dice Juan 8:44, que el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso y padre de mentira? Satanás, ¿cierto? Que Jehová lo reprenda. Así que Él va a traer esa tentación a nosotros como hijos del Señor. El rencor, la falta de perdón, ¿cierto? O esa misma amargura del corazón o del alma, ¿cierto? Y que nosotros, amados, tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión, amados? Es dejar que el Señor nos renueve la mente todos los días, como dice Romanos 12:2. Una renovación de la mente, amados, para nosotros aprender a crecer en el Espíritu, ¿cierto? Y ya no ser esos mismos carnales, sino ir creciendo en el Espíritu, ¿cierto? Como dice también en Isaías capítulo 5, versículo 20, que aprendamos a discernir entre lo malo y lo bueno, ¿cierto? A lo malo decirle malo y a lo bueno decirle bueno, ¿cierto? Y no lo contrario, a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Entonces, amados, entendiendo, amados, que
Ahora, recordando y entendiendo, amados, que la hechicería o la brujería, ¿cierto? Porque estoy tratando de continuar, amados, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me ha guiado sobre esta semana de consejo para vida eterna. E inclusive, amados, no es que vayamos después a dejar de hablar, porque siempre la palabra de Dios nos va a hablar la verdad para que nosotros la pongamos por obra, ¿cierto? Y para que no la olvidemos, ¿cierto? Entonces, amados, es recordar que cuando una persona no perdona, ¿cierto? Tiene un pecado, amados. Eso es un pecado. No perdonar es un pecado delante de los ojos de Dios. Y que eso, amados, nos va a tener la oportunidad de que el dedo acusador del enemigo esté allí acusándonos de que no hemos tomado la decisión de perdonar. Y por eso, amados, estamos siendo fácilmente siendo presa fácil de las tinieblas. Y en este caso, si nos encontramos en el camino con una persona que sea bruja, ¿cierto? Aunque esa persona le ofenda esa palabra, es la verdad. Los brujos, los hechiceros, los agoreros. Entonces, estas personas que van a encontrarse, nosotros como cristianos también en el camino, amados, fácilmente van a poder esos dardos tocarnos. ¿Por qué? Porque no hay el perdón, no hay perdón en nuestro corazón de cualquier ofensa, porque quiero específicamente enfocarlo en el rencor. El rencor o la falta de perdón, amados, o esa amargura porque no hemos perdonado, que está allí en nuestro corazón, está hallada por el Señor en nuestro corazón. El enemigo también sabe, porque Él es el que ha puesto esa cizaña para que usted y yo tal vez no obedezcamos al Señor, sino que obedezcamos a las obras de la carne, ¿cierto? Entonces, amados, ¿qué va a pasar? Cuando usted y yo olvidamos quién murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario, Él regó su sangre santa y perfecta por nuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor allí? Él nos perdonó, nos perdonó. ¿Qué nos perdonó, amados? Todo lo que nos cautivaba a la muerte eterna, sin Cristo, o sea, a la condenación en el infierno, ¿cierto? Porque la palabra infierno existe en la Biblia y ahí está, ¿cierto? Para poder nosotros también recordar que ese lugar feo, horrible, espantoso, existe. Entonces nosotros, el Señor nos está ayudando también, por ejemplo, a recordar el Salmo 32. Ese hermoso salmo, amados, sobre la dicha del perdón. Nuestro Dios nos ha perdonado, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, perdonar la ofensa. Es duro perdonar. Todos yo creo que hemos pasado por esa parte de algún momento de nuestra vida cuando nos ha hecho algo muy fuerte, muy duro, muy doloroso. No queremos perdonar. Y nos paramos a veces allí, pero estamos desobedeciendo al Señor, ¿cierto? Como también lo dice, por ejemplo, el libro de Deuteronomio 28, que nos habla sobre la obediencia y la desobediencia. Entonces, la falta de perdón o guardar rencor en el corazón, aunque tengamos 1001 excusas, ¿cierto? Podemos querer nosotros tener la razón, pero delante del Señor, que es santo, ¿cierto? Es soberano, es justo. Delante de Él, amados, ninguna excusa que tengamos para no perdonar es aceptable de parte del Señor, del justo juez de toda la tierra. ¿Por qué, amados? Porque Él ya lo demostró, ¿cierto? Enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, lo dice Juan 3:16. Entonces, amados, entendiendo esta parte tan importante, amados, quiero que usted y yo entendamos también. Entonces, cuando nos encontramos ese tipo de personajes en el camino, como son esos brujos, hechiceros, ellos van a ver que hay una puerta abierta y el enemigo pues los envía más fácilmente a nosotros, ¿cierto? ¿Por qué, amados? Porque ellos van siempre a trabajar con las tinieblas, ¿cierto? Con el enemigo. Entonces yo quiero también contar una parte de mi vida, una pequeña parte de testimonio. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, en esa nación, el Señor me ha dado la oportunidad de desarrollar talentos que uno tiene, ¿cierto? Que Él va desarrollando en nosotros como iglesia del Señor. Y por ejemplo, aquí mismo en la cuadra, amados, el Señor me ha dejado conocer 2 brujas que vivían aquí cerca de mi casa. Cuando yo supe la primera que el Señor me mostró que ella era bruja, esa persona, yo le empecé a orar al Señor para que se la llevara de acá, porque si la persona no quería cambiar, ¿cierto? Yo a algunas ocasiones le hablé del Señor, pero se ve que eran personas que no tenían nada que ver. El Señor me muestra que ella es bruja, que practica la brujería, ese tipo de prácticas paganas. Y al final pues yo le digo al Señor, llévatela porque ya no puede estar donde yo esté, ¿cierto? Esa aura que ellos emiten, amados, es muy pesada y también es contra, ¿cierto? Cuando tú te quieres estar orando y haciendo tu obediencia al Señor, esas auras son fuertes.
bendito sea el Señor que se la llevó a esa persona de aquí. Y luego a esta misma casa, después de otras personas que vivieron, se mudaron, después de esas que se mudaron, vino nuevamente a vivir otra nueva bruja que también el Señor me la descifró y me la mostró que era una bruja. Así que el Señor ya me había estado dando esas oportunidades también en la iglesia donde yo me congrego. También el Señor me ha mostrado personas brujas que han llegado, amados, porque los brujos llegan a las iglesias a querer destruir la obra del Señor. Y cuando no tenemos el don del discernimiento, pues no lo notamos, no lo notamos. Yo al principio me acuerdo, y eso fue hace rato también, que yo decía, bueno, nadie se da cuenta. Yo pensaba que era solamente yo, pero a veces también te tratan como que presionar también en cuanto al adoctrinamiento y que te dicen, no juzgues, no hay que juzgar, pero amados, aquí no se trata de juzgar o no. Se trata simplemente de tener discernimiento y darnos cuenta de los frutos de la carne y los frutos que están emitiendo ese tipo de personas. Y aparte de todo, si el Señor te saca a la luz, entonces ya tú estás seguro o segura de lo que está pasando allí de acuerdo al reino de las tinieblas, ¿cierto? Bueno, ya eso sería otro tema. Pero, ¿a qué les vengo yo a decir, amados? El reino de las tinieblas va a tener autoridad o potestad, aún si nosotros fuésemos cristianos. Nos puede tocar la brujería. ¿Por qué? Porque si hay falta de perdón, si hay rencor en el corazón, si hay esa amargura de que no hemos perdonado una ofensa a alguien, llámese de lo que sea, amados, tenemos la puerta abierta al enemigo y él tiene autoridad contra nosotros, ¿cierto? A través del reino de las tinieblas. Entonces, por ejemplo, el testimonio que les quiero contar, corto porque la verdad es largo, fue a través de un sueño que el Señor me sacó a la luz lo que estaba pasando en contra de mi casa. En este caso, el Señor me entregó un sueño. Yo normalmente no soy de las personas que me acueste a dormir, por ejemplo, las tardes, a no ser que esté de pronto muy cansada o algo. Pero esta tarde yo me acuerdo que iban a ser las 6 de la tarde y el Señor me dio un sueño. Me empezó a dar sueño, yo quería dormir. Así que yo me decidí a acostarme a dormir. Y cuando me acuesto a dormir, el Señor me empieza a dar un sueño. Pero ese sueño parece de película, amados. Es largo y con muchos detalles. Pero los detalles que yo quiero sacar aquí a la luz, amados, son para que usted y yo aprendamos también a que si usted y yo tenemos la puerta abierta a las tinieblas, que es por la falta del perdón, amados, el enemigo nos va a hacer pedazos. Entonces, amados, yo me acuerdo que yo me acosté a dormir y el Señor empezó a darme ese sueño donde me sacó a la luz que había alguien que estaba lanzándome esas enviaciones de brujería, de hechicería. Estando yo aquí en Canadá, la persona está en Colombia y el sueño, amados, parte del sueño, les voy a contar, allí salió una serpiente y era una serpiente que se me había enroscado aquí en la mano izquierda, amados, como un brazalete. Y ella se quedó con su cabeza arriba y con su colmillo ya me sobaba este dedo. Me lo sobaba y me lo sobaba, pero yo sabía que ella era venenosa por los colores que ella tenía. Ella tenía el color negro, amarillo y rojo. Yo sabía que era una serpiente venenosa. Y en el sueño yo me acuerdo que yo grité y yo empecé a gritar y decía al Señor, Señor, ayúdame. Mira, es una serpiente venenosa y me va a picar. Y yo le decía, sí, me va a picar. ¿Qué hago, Señor? No me digas que yo voy a morir así, picada por una serpiente venenosa. Y el Señor, tan misericordioso y tan amoroso en el sueño, me dice, no, tú no te vas a morir. Clama por mi sangre. Cuando el Señor me dice esas palabras, clama por mi sangre, amados, en mí entra un vigor, una valentía. Y yo le dije a esa serpiente, le dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo tuve una valentía para tocarla. Y yo la toqué y la volví a repetir por segunda vez. La sangre de Cristo tiene poder. Y ella fue saliendo como un brazalete de mi mano. Y la tercera vez, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo la tiré por allá y la boté. Pero yo salí corriendo porque yo tenía miedo de ella. Que ella era, pues yo sabía que era venenosa. Entonces, amados, para cortarle el sueño, porque es largo, ella nuevamente se aparece en el sueño, ¿cierto? Yo salgo huyendo, yo me escondo en la casa, después salgo. Pero ella vuelve a aparecer y ella se representa nuevamente esta serpiente a quererme nuevamente o subirse a picarme, a morderme. Entonces lo que pasa es que ella se sube, ella se me va a lanzar y ella se eleva, se sube, queda en el aire, suspendida, queda allí suspendida.
Y yo la estoy mirando como en cámara lenta, suspendida en el aire, y yo me quedo sorprendida porque ella, la serpiente, se convierte en cuerpo de mujer. Y después sale un rostro grande que se me queda cerca a mi cara, muy grande el rostro, y yo me quedé sorprendida porque el Señor sacó a la luz la persona que me estaba haciendo enviaciones de brujería desde Colombia a mí. Entonces yo le dije, yo me quedé asustada porque mi corazón en el sueño palpitaba muy fuertemente, acelerado del miedo que yo sentía porque era una serpiente venenosa y que al mismo tiempo yo sudaba. Cuando yo me despierto, tratando de cortar el sueño, yo me despierto y estoy sentada en la cama y digo, Señor, ¿cómo así? Tal persona, ¿qué pasa con ella? Entonces el Señor ahí sentada yo en la cama, me dice, sí, bien has visto, esa persona te está haciendo enviaciones de brujería a ti y a tu hija. Y también me dijo estas palabras el Señor, ahí sentada ya. Me dice, lo que sucede es que tu esposo tiene una puerta abierta a ella desde hace mucho tiempo. Y listo, no habló más el Señor. No me dijo más nada, así que yo me quedé con esa información. Entonces yo comprendí algo, amados. Mi hija, mi niña, tenía en ese tiempo 12 años. Ella estaba guardando rencor en su corazón acerca de su papá, de lo que nos estaba pasando, ¿cierto? De que la falta digamos, de paz en el hogar, ¿cierto? Pues el tema de la infidelidad y todas esas cosas, ella estaba guardando rencor en el corazón, mas yo no lo sabía. Y el Señor ahí me lo descubre, me dice, habla con ella y dile que perdone. Ella estaba siendo tocada por los dardos de brujería, yo no, por la misericordia de Dios, porque estaba siendo yo esa sierva del Señor obediente, ¿cierto? Eso fue hace casi 2 años atrás que me pasó esto, amados. Y yo estaba pasando por un proceso también de toma de decisiones con el Señor y también de no dejar que mi corazón se minara de rencor ni de odio por cosas que me estaban pasando también extras como persona, ¿cierto? Como humana no perfecta que soy. Entonces yo me acuerdo, amados, que mi Señor me dice esas palabras, que hablara con ella, con la niña, y que le dijera que tenía que perdonar al papá. Entonces yo la confronto, le digo, mi amor, mira esto y esto el Señor me dijo, y ella lo reconoció y me dijo, sí, mami, es verdad. Entonces, a ella la estaba tocando la hechicería o la brujería que le estaba mandando esa persona, enviaciones de brujería desde Colombia acá a nosotras, y que a mi hija la estaban tocando en su rodilla. Ella de repente apareció con un dolor en la rodilla que no se le quitaba y su rodilla se estaba inflamando. E inclusive yo me acuerdo que yo la alcancé a llevar al médico porque ella quería que le hicieran una radiografía, le hicieron una radiografía. No le salió absolutamente nada, le mandaron otro test, pero yo dije, no se lo voy a hacer porque yo sé lo que Dios me habló en el sueño y que me habló luego sentada allí y me confirma. Entonces yo digo, no, yo le dije a mi hija, no, eso no es enfermedad. Esto es dardos de brujería y te está pasando, y le expliqué, ¿cierto? Para que también su fe en ella creciera en el Señor Jesús de Nazaret y pues descansara, pidiera perdón al Señor, porque hay que pedir perdón al Señor cuando nuestro corazón está siendo dominado por falta de perdón o por rencor, ¿cierto? Así de sencillo, amados, o por amargura al corazón. Y yo me acuerdo que la niña lo aceptó, pidió perdón al Señor y el Señor la procesó a ella, gloria al Señor, en su fe, y el Señor en una semana la limpió completamente, la procesó, bendito sea el Señor, pero la limpió y bendito sea el Señor de allí a acá nunca más tocó. También sé que esas enviaciones de brujería han seguido, ¿cómo lo sé? El don del discernimiento, amado, nos lo dice, los ataques van a llegar. El Señor nos muestra cómo están llegando, al menos en mi caso, Él me muestra cómo están llegando y me descubre, ¿cierto? Aún me descubre que ponen velas. El Señor me ha enseñado cómo orar contra atacar, ¿cierto? Para que también pueda ser al descubierto la malicia del enemigo, ¿cierto? De esa tentación. Primero que todo fue la falta de perdón en el corazón de mi hija, pero el Señor ya, bendito sea el Señor, que lo sacó a la luz y lo descubrió, ¿cierto? Y todo se arregló. También el Señor me regaló la forma también de contrarrestar, ¿cierto? ¿Cómo? Con esos tips bíblicos como son la oración, amados, el ayuno, que es supremamente importante ayunar. También, amados, la lectura de la Biblia.
lectura de la palabra del Señor, amados, y accionar con nuestra fe, no dudar, y por último, poder ver el milagro del Señor en nuestra vida reflejado. ¿Qué les quiero decir, amados? La sangre de Cristo tiene el poder para abolir todo. El Espíritu Santo va a sacar siempre a la luz toda maldad, todo plan del enemigo, todo plan de perversidad que tenga el enemigo en contra de nosotros como iglesia del Señor. No importa que seamos cristianos, amados. La hechicería o la brujería, si usted tiene un corazón que le falta perdonar, que tiene rencor contra alguien, que usted dice, no, yo lo perdoné, pero que cuando usted lo ve no lo pasa, ¿cierto? No le pasa la saliva, no lo quiere ver, tiene algo como que allí que le estorba todavía, es porque no ha perdonado. Y si usted se encuentra con una bruja, un envidioso, un malicioso de esos que son los brujos, vienen a querer dañar y a destruir, ¿cierto? La obra del Señor, el caminar de nosotros en el Señor, a atacarnos. Pero si usted y yo estamos fundamentados en el Señor y no guardamos rencor en el corazón, no guardamos odio en el corazón, no guardamos esa falta de perdón en el corazón, amados, no nos puede tocar. Y antes el Señor nos va a dar respuestas y nos va a decir cómo contrarrestar esas malicias del enemigo. Y también yo me acuerdo que mi Señor me habló de que ungiera a la niña. Así que yo empecé a ungir a la niña, ¿cierto? Y el Señor la liberó. Primero porque ella perdonó, ¿cierto? Dejó de que ese rencor se fuera de su corazón y pues descansara en el Señor. Y de paso pues el Señor entrenarla a ella de que tenía que perdonar. Y segundo, pues crecer en la fe en el Señor, ¿cierto? Porque Dios es bueno y Él sabe lo que hace con nosotros, amados. Entonces, amados, es importante nosotros no vivir una vida como carnal. Porque si nosotros vivimos una vida carnal, estamos dando frutos carnales, ¿cierto? Como dice el libro de Gálatas 5, del 19 al 21, ¿cierto? Esos frutos de la carne. Fácilmente, aunque seamos cristianos, amados, vamos a tener fácilmente la oportunidad que el enemigo nos toque, ¿cierto? A no ser que Dios también quiera obrar en ti y pueda muchas veces hacerte pasar por situaciones para que tú conozcas un poco más el reino de las tinieblas, ¿cierto? Aún viviéndolo en carne propia, ¿sí? A mí me pasó hace muchos años atrás algo así, ¿cierto? Y el Señor me descubrió la persona y era por envidia. Esa persona por envidia me había entregado un alimento y me quiso dañar. El Señor permitió que yo me lo comiera y todo, pero después el Señor me permitió que lo vomitara. Cuando yo lo vomito, el Señor me explica lo que había pasado, quién era la persona y qué pasaba con la persona. Así que yo nunca le hice reclamo a la persona. Yo sabía que ya Dios me había descubierto lo que pasaba. Yo lo que hice fue que sí me alejé de la persona, sí, esa persona. Porque ¿cómo voy a andar yo con una persona que me tiene envidia y que no busca nada bueno hacia mí? Entonces es mejor alejarse, no desear el mal. Nunca le hice reclamo porque mi Señor me defendió y me ayudó. Así que, amados, el reino de las tinieblas es muy real. Y pues el Señor sacó a la luz este tema de hoy, amados, para que usted y yo no nos descuidemos. ¿En qué? En el altar que tenemos que tener en el corazón hacia Dios. Porque el enemigo siempre va a querer, amados, traer la malicia. ¿Cuál es la malicia? La tentación. Jesús de Nazaret él sufrió esa tentación cuando estuvo aquí, ¿cierto? Hecho hombre, nuestro Dios. Y Él sabe cómo ayudarnos, ¿cierto? Como leíamos en el verso 18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, aunque seamos iglesia del Señor, si usted y yo no nos arrepentimos y no le pedimos perdón al Señor, amados, vamos a estar como alejándonos en nuestros propios, como que yo tengo razón, mi propia excusa, y al final me estoy haciendo daño, estoy como en una cárcel, estoy como que no tengo salida, ¿cierto? Pero si usted y yo tomamos decisiones, en este caso, como es este consejo para vida eterna, que es acerca del perdón, ¿cierto? El no guardar rencor. Y que cuando venga esos dardos de brujería, amados, no te van a tocar, sino que en esta armadura que tú tienes como hija e hijo de Dios, van a rechinar esos dardos del maligno y van a caer apagados en el nombre de Jesús a tierra. Porque la sangre de Cristo tiene el poder para apagar todo dardo del enemigo, amados, y sacarnos en victoria siempre, porque poderoso y fiel es el que nos salvó y es el que mora en nuestro corazón, amados. Así que nuestro corazón tiene que ser un altar diario para el Señor, ¿ok? Y no dejarnos engañar del enemigo. Bendito sea el Señor.
Y cuando usted y yo no perdonamos, amados, estamos en desobediencia, no lo olvidemos, en desobediencia, ¿cierto? En este también consejo, gloria al Señor por este espacio, por este lindo consejo que nos entregó. ¿Y por qué, amados? Porque también hay almas, amados, que me han escrito donde están pidiendo oración porque están siendo afectados por eso. Así que bendito sea el Señor que nos ha dado la oportunidad, ¿cierto?, de ayudarnos unos con otros, de exhortarnos unos con otros en el amor del Señor. El Señor Todopoderoso es el que nos habla la palabra sin hipocresía, ¿cierto? Porque es la palabra de Dios que nos liberta y Él nos dice la verdad. El enemigo siempre nos va a hacer mentiras y para que tú y yo tengamos excusas, y en las excusas muchas veces pasemos mucho tiempo, amados, perdiendo el tiempo, ¿cierto? Y es muchas veces dejándonos enfermar de las consecuencias de la falta de perdón. Bendito sea el Señor. En este consejo para vida eterna también, amados, quiero darle un agradecimiento especial a ciertas almas que ya han sido siempre allí como que en este canal, amados, han estado allí apoyando este lindo ministerio, y quiero exaltar el nombre del Señor por las vidas de mis hermanos. Quiero nombrar en este caso a mi hermana Dora Carvajal, también a Julie, y hay un hermanito nuevo que llegó al canal y le veo mucho ese espíritu de amor por el Señor y amor por ese canal, así que le bendigo en su vida también en el nombre de Jesús. Ese es mi hermano Larry Casela, él es de Cali, Colombia. Bendito sea el Señor por su vida, por la vida de todos mis hermanos. También quiero darle gracias a mi segunda mamá, Norma, por su apoyo también, a mi madre también, Edith. Gracias al Señor por ella también, y por mis hermanos, que tal vez se me escapan mis nombres en esos momentos, pero gracias también por haber estado allí y estar allí. Y sobre todo, amado, por hacerse presente en ese espacio, amados, porque es para nosotros crecer y estar preparados como las vírgenes sensatas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Y antes de irme, quiero cantarles un corito muy hermoso, que se trata precisamente de cuando somos iglesia del Señor, pero estamos en desobediencia, ¿qué nos puede pasar? ¿Cierto? Entonces voy a cantar una estrofa de ese coro hermoso que dice, que inclusive lo canta un hermano que lo compuso, así que no lo van a escuchar en ningún lado, ¿cierto? Solamente aquí, el privilegio para este canal, para Consejo de Vida Eterna. Poco a poco me fui alejando, poco a poco otro rumbo tomé. Poco a poco mi barca se hundía, poco a poco la iglesia dejé. Yo pensé de vivir libremente, pero más encerrada me hallé. En peligros y pruebas yo andaba, cual oveja que huyó del redil. Maestro, Maestro, ten misericordia de mí. Perdóname, perdóname. Hoy prometo seguirte hasta el fin. Hoy prometo seguirte hasta el fin. Aleluya, gloria al nombre del Señor, al Cordero Santo de Dios, que nos ama, que nos cuida, que nos cela, que nos está limpiando cada día más para que estemos como esas vírgenes sensatas, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor. Así que toda la gloria es para Dios, amados. Que pasen un hermoso fin de semana y con la ayuda del Señor nos vemos en el video del lunes. Gloria al nombre del Señor. Así que feliz fin de semana. Que la paz de Dios repose sobre sus corazones, sobre sus mentes, y si Cristo no ha venido por nosotros, amados, seguimos en la batalla espiritual. Gloria a Dios que ya está ganada. Simplemente hay que permanecer fieles y firmes en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La paz de Dios repose sobre sus corazones y mentes, amados. Shalom.